Continuamos, amigos, aquí en Palabras Mayores y vamos a estar en contacto con otra profesional, Alison. Sí, que tiene su columna, que es la doctora Margarita Brusone. Ella es médica geriatra, internista también, la doctora. Y bueno, nos estuvo contando sobre muchos temas. Sí. Va a estar contando en el programa. ¿Vos sabés lo que es la geriatría? Sí. Sí. Es una rama de la medicina muy importante que atiende a las personas. ¿Sabés de qué nos va a hablar? De introducción a la geriatría. Exactamente. Bueno, en este nuevo ciclo de Palabras Mayores vamos a tener varias columnas, entre ellas la de la doctora Margarita Brusone, que es médica geriatra. Bienvenida, Margarita, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Primero que nada, quería agradecer la invitación al programa para formar parte de esta columna, donde vamos a tratar los temas que competen al adulto mayor. Creo que para empezar esto es fundamental un poco definir qué es la geriatría y cuándo ir al geriatra. Contale a la gente cuándo tiene que ir al geriatra. Bueno, primero que nada, la geriatría es una rama de la medicina que estudia a los mayores de 65 años. Nosotros siempre existe como ciertos mitos en cuanto a la palabra geriatría. Entonces siempre hay cierta reticencia a la hora de consultar al geriatra, e inclusive en el momento de derivar a un geriatra. Muchas veces ocurre que se deriva al geriatra en la etapa cuando el individuo ya tiene 80 años o 90 años, y esto en realidad no es así. Tenemos que focalizarnos en que la geriatría es una evolución, es el proceso que lleva al individuo al envejecimiento, motivo por el cual a partir de los 65 años estaría bueno realizar una consulta. ¿Para qué? Para que nosotros como geriatras podamos ir viendo la evolución de esa persona, ir viendo cómo va envejeciendo. Porque como te dije, muchas veces llega en etapas muy avanzadas donde hay patologías crónicas que para cualquier especialista van a ser simplemente a veces paliar o ir acompañando el proceso de esa patología crónica. Entonces, por eso insisto que es bueno concurrir a partir de los 65 años, que hay que sacarse el miedo, porque comúnmente en la consulta me ocurre muy frecuentemente que las personas dicen, bueno, yo vengo porque mis hijos me dijeron, bueno, tiene 80 años y estás en hora de concurrir a un geriatra. O vengo porque me trajeron, o yo vengo porque no estoy enfermo, pero no sé por qué me dicen que vaya a un geriatra. Entonces, todos esos mitos hay que tratar de erradicarlos, y es importante, me encanta que se haga este programa para poder informarse la gente y sacar esos miedos y empezar a concurrir en etapas tempranas para ir viendo la evolución. Cuando decimos ir al geriatra, nosotros en la especialidad, que es una especialidad que te voy a contar. Yo primero hice medicina interna. Bien. Entonces me pasaba que digo, bueno, trabajando, de repente uno salía en los móviles y lo que íbamos a ver siempre era personas muy añosas. Entonces un día dije, bueno, me voy a dedicar a hacer el posgrado de geriatría, que en ese momento era solamente posgrado. Ahora, por suerte, está la residencia, que vos te recibís de médico, das una prueba de residente y empieza la residencia de geriatría. Yo cuando lo hice simplemente era el posgrado. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo para tener más información y poder manejar mejor la especialidad. Entonces, nosotros como geriatras nos basamos en lo que llamamos la valoración geriátrica integral, la BGI. La BGI. La valoración geriátrica integral es realizar el enfoque de distintas áreas del individuo.
La primera es la esfera biomédica, es decir, bueno, uno se enfrenta al paciente y tiene que empezar a investigar, a interrogar cuáles son las patologías médicas que ese individuo tiene. ¿Es hipertenso? ¿Es diabético? ¿Es portador de un EPOC? ¿Es portador de cualquier patología médica? Y valorar bien el polo biomédico. Luego, valorar lo que llamamos la esfera funcional. ¿Qué quiere decir eso? La funcionalidad es uno de los pilares de la geriatría, porque es ver cómo se desempeña ese individuo. La valoración funcional significa que el individuo es autónomo, que es activo e independiente. Por ejemplo, puede venir una persona de 70 años, yo conozco colegas de 70 que todavía están trabajando y son personas activas e independientes y están funcionalmente bien en interacción en su hogar y en la sociedad. Pero también puede pasar que esa función empieza a declinar no solamente por el avance de la vejez y de la ancianidad, sino por patologías propias del individuo que hacen que esa función que lo hace ser independiente para lo que nosotros llamamos las actividades básicas de la vida diaria, que es bañarse, vestirse, comer, controlar los esfínteres, eso hace que la persona vaya perdiendo esas funciones. Entonces ahí es donde empezamos a hablar del proceso de declinación funcional. Otra de las esferas que también tenemos que valorar es la esfera mental. Es muy común en etapas avanzadas, que a veces no es tan común porque hay determinadas patologías como la demencia que a veces se pueden empezar a desarrollar en etapas más avanzadas, pero puede haber gente como la enfermedad de Alzheimer que aproximadamente se puede empezar a manifestar a los 65 años. Entonces es importante valorar cómo está ese individuo desde el punto de vista cognitivo, para lo cual nosotros tenemos herramientas o lo que llamamos los test de screening. ¿Qué quiere decir eso? Realizar un estudio que es el Mini Mental, donde valoramos varias esferas y vemos qué punto de corte tiene ese estudio que nos va a orientar si ese individuo ya se puede pesquisar un deterioro cognitivo moderado o un deterioro cognitivo leve. Que eso va a ser tema en otro programa, vamos a hablar bien específico a qué nos referimos. Bien. Y bueno, y por último, la esfera social. La esfera social en el adulto mayor es sumamente importante porque nosotros tenemos que evaluar quién es el cuidador de ese individuo. Ahí voy a hablar en etapas más avanzadas, ¿no? Cuando la persona es muy añosa, ver quién lo cuida, quién se hace cargo. Estamos viendo de repente muchas personas mayores que están solas, que no hay un referente que pueda acompañarlos para realizar sus controles médicos. Entonces, valorar lo que son las redes sociales, qué conexiones hay, quiénes lo cuidan, en fin, etcétera. Margarita, si alguien en su casa está mirando el programa y quiere saber bien cómo es el tema para asistir a un geriatra, ¿cómo es? Le dice a un médico de medicina general, quiere un pase geriatra, el médico de medicina general teóricamente debería dárselo, la persona puede ir por sí mismo y solicitar la consulta directamente por ventanilla de cualquier entidad sanitaria, ¿no? Cualquier hospital. Mira, Alison, en realidad en las instituciones que yo estoy, simplemente la persona puede, si tiene más de 65 años, ir y solicitar que se le adjudique una hora al geriatra. Bien. Por lo general, viste, ahí también hay un detalle que es importante que la población lo sepa. Bien. La gente de repente, por eso digo, es importante también que nuestros colegas lo deriven en etapas tempranas.
porque es lo que hablamos, es siempre muchas veces es ese paciente con patologías crónicas, evolutivas, que llega a esas edades, a los 80 o 90 años, a nuestro consultorio. Entonces, por eso es importante que los colegas lo deriven, los de medicina general, y o si no, saquen directamente consulta con geriatra, que no hay ningún problema. Dentro de esto de la geriatría, en muchas de las instituciones el funcionamiento es ir al geriatra en la policlínica, o si no, ir al geriatra a domicilio, que muchas veces, como hablamos en etapas avanzadas, es importante que el adulto mayor, una persona muy añosa con dificultades motrices o lo que sea, no puede ir a la policlínica. Entonces ahí existe el geriatra al domicilio, donde el individuo llama a la sociedad médica que le corresponde y pide un geriatra al domicilio. Muy bien, bueno, muchas gracias Margarita por la columna del día de hoy. Un gusto, nos vemos.